Buenas tardes, hoy vamos a trabajar el último ejercicio que nos quedó pendiente sobre asíntotas horizontales verticales para comenzar el nuevo tema de esta clase asíncrona, que es el tema de continuidad. El ejercicio que había quedado pendiente era esta función que está en el taller, en donde es una función que tiene polinomio en el numerador y en el denominador, y la idea es hallar si hay asíntotas verticales, si hay asíntotas horizontales, puede o no puede haber de las dos, cuáles son los interceptos con los ejes X y Y finalmente hacer un pequeño bosquejo de la función en el plano cartesiano. Entonces estos ejercicios permiten que desde una función como esta podamos llegar a una gráfica bastante precisa. Para establecer las asíntotas, entonces vamos a empezar por establecer si la función tiene asíntotas verticales. Vamos a ver si existen. Para que existan asíntotas verticales debemos recordar la condición suficiente para que esto se dé, que es que el límite cuando x se acerque a un valor a, sea por la izquierda o sea por la derecha, en este caso escribámoslo por la izquierda de la función se dispare al infinito positivo o negativo. También puede ser cuando yo me acerco a por la derecha, que la función se vuelva o se dispare al infinito positivo o negativo. Entonces vamos a mirar dónde es posible que mi función se dispare al infinito. Normalmente, ¿esto cuándo se logra? Cuando el denominador de la función se vuelve cero. Cuando yo tengo un número arriba y el número de abajo cada vez se acerca más a cero, es cuando a mí el límite me va a dar infinito, sea con signo positivo o sea con signo negativo. Entonces, ¿dónde busco yo estas asíntotas verticales posibles? En los lugares en donde se vuelva cero el denominador, ¿sí? Entonces vamos a averiguar dónde se vuelve cero 3x a la 2 menos 5x menos 2, que es el denominador. Cualquier otro valor que no sea cero en el denominador no va a lograr que mi función se acerque al infinito. Por eso el principal lugar a buscar es esto. Esto es un polinomio de segundo grado. Para ver en dónde se vuelve cero o se anula, es decir, vamos a hallar las raíces de ese polinomio de segundo grado, vamos a hacer una factorización. Entonces recuerden que este es un caso A, x2 más bx más c igual a 0. Este caso de factorización de la forma x2 más bx más c debemos resolverlo multiplicando y dividiendo todo el polinomio por el coeficiente que acompaña a x al cuadrado. Entonces en mi caso esta función quedaría 3x, haciendo de una vez el ajuste a la 2, menos 5 por 3x menos 6. Multipliqué todo arriba por 3, debo dividir por 3. Acá arriba, a la vez que multipliqué todo por 3, lo organicé de tal forma que ahora mi nueva, si quieren pensar en la nueva variable como 3x, quedó al cuadrado. Acá quedó con el 5, lo meto con el 3 con la x para que se parezca al otro trinomio que no tiene el coeficiente a, ¿cierto? Esa es la forma en que se factorizan estos trinomios. Entonces lo que voy a hacer es, abro los dos paréntesis porque ya logré un trinomio como el de la otra forma, el 3 en el denominador, acá escribo 3x y 3x, el primer signo es un menos, el segundo menos por menos es un más, y los dos números que multiplicados nos den menos 6 y sumados menos 5 serán el menos 6 y el 1, de tal forma que menos 6 por 1 da menos 6 y que menos 6 más 1 me da menos 5.
este primer término se puede dividir por el 3 porque ambos son múltiplos de 3, entonces vamos a escoger ese primer factor. Recuerden que dividimos todo lo que hay adentro de la resta, queda x menos 2, el otro no lo voy a dividir, 3x más 1. Esta es la factorización de 3x a la 2 menos 5x menos 2, que era mi denominador en la función original. Yo necesito saber ese denominador cuando se vuelve 0 porque ahí es donde podrían haber asíntotas. Entonces encontramos que las posibles asíntotas, puede que sí, puede que no, verticales, están una sería en x igual a 2, que es cuando este primer término se vuelve 0. X menos 2 se volverá 0 en x igual a 2. Y la otra será en x igual a menos 1/3. Ese viene del segundo paréntesis. El segundo paréntesis se vuelve 0 cuando ustedes despejan a x, cuando x vale 1/3 negativo. El punto es determinar si esos dos valores de x, cuando vale menos 1/3 y cuando vale 2, efectivamente hacen que esta función se dispare al infinito, sea positivo o negativo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a determinar esos límites. Entonces vamos a hallar el límite de f de x cuando se acerca al valor de 2 y al valor de menos 1/3. Debemos hallar entonces el límite cuando x, voy a hacerlo primero con el 2, cuando x se acerca a 2, arriba era 3x más 1, abajo lo voy a escribir factorizado el denominador, x menos 2 por 3x más 1. Efectivamente, ustedes ven observando acá que yo puedo cancelar estos dos términos, ¿cierto? Recuerden que la función es equivalente, entonces esto se convierte en el límite cuando x se acerca a 2 de 1 sobre x menos 2. Es más fácil de evaluar. Cuando yo me acerco a 2, ¿cierto? Voy a evaluar cuánto da este límite, pero yo debo hacerlo por la izquierda y por la derecha, ¿cierto? Entonces evaluaremos por izquierda y por derecha, para que podamos revisar bien si alguno de esos dos se dispara al infinito. Entonces evaluemos el límite cuando x se acerca a 2 por la izquierda de 1 sobre x menos 2. No tiene sentido emplear toda la función completa porque yo ya sé que estos dos términos igual se van a cancelar. Entonces esta función es equivalente. Vamos a mirar si uno se acerca a 2 por la izquierda, ¿qué quiere decir? Que tengo un número muy cerca del 2, pero menor. Como el número es menor que el 2, cuando yo le reste 2, el resultado quedará algo muy cercano a 0, pero negativo. Eso significa que ese límite se acerca al infinito con signo negativo. ¿Por qué negativo? Porque la ley de los signos dice que este es positivo y que el denominador cada vez se me hace más pequeño, pero con signo negativo, cuando me acerco por la izquierda del 2. Solo con esta condición ya logramos observar que se cumple la condición de que ahí haya una asíntota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de los límites laterales en 2 me está diciendo que se va para el infinito. Eso significa que sí hay asíntota vertical ahí. Sí hay asíntota vertical en x igual a 2. Y es muy importante recordar que las ecuaciones de una recta vertical tienen la forma x igual a algo. En x igual a 2 hay una asíntota vertical. Y ya sabemos que cuando nos acercamos por la izquierda, esa función se dispara hacia el infinito negativo. Vamos a mirar qué pasa
cuando me acerco al 2 por la derecha. En este caso no para saber si hay o no hay asíntota, porque ya lo confirmé. Yo ya sé que si hay asíntota. Voy a hacer el límite lateral por la derecha, es que sea, digamos, mi base para construir más adelante el bosquejo que me están pidiendo. Si solo fuera a determinar si hay asíntota, no debo hacerlo. Pero como quiero ahorita hacer el bosquejo, sí es muy importante saber qué le pasa a la función cuando yo me acerco al 2 por la izquierda y cuando yo me acerco al mismo 2 por la derecha para trazarla en el plano. Vamos a hallar entonces ahora el límite cuando x se acerca a 2, pero por la derecha de 1 sobre x menos 2. Nuevamente arriba sigue siendo 1. En el denominador ahora lo que pasa es que yo voy a coger un número muy cerca del 2, pero mayor que él porque estoy por la derecha. Como es más grande que el 2, ligeramente, cuando le resto 2, el número ahora será muy cerca al 0, pero con signo positivo. Y por lo tanto el límite total será también tendiendo al infinito, pero en este caso el infinito positivo. Esto es lo que necesito yo para poder establecer de qué manera se comporta mi función cuando haga el bosquejo. Esto obviamente me confirma que ahí hay una asíntota, ¿cierto? Bueno, recuerden que evaluamos uno de los valores que volvía a cero el denominador, que podía ser una asíntota horizontal. Y vemos que efectivamente sí. Ahora debemos evaluar el otro punto que llamábamos menos un tercio, que también podría ser una asíntota vertical, porque en ese punto el denominador de la función también se vuelve 0. Y si se vuelve 0, entonces vamos a ver, ¿será que sí hay una asíntota ahí o no hay una asíntota ahí? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos que x se acerca a menos un tercio? Resulta, como ustedes pueden apreciarlo acá con la función, que estos dos valores de 3x más 1 y 3x más 1 se cancelan después de que yo factorice el denominador, ¿cierto? Entonces, cuando x se acerca a menos un tercio, este pedazo se vuelve 0, pero el numerador también se vuelve 0, porque tiene 3x más 1 también. Si nosotros decimos acá límite, cuando x se acerca a menos un tercio de 3x más 1 sobre x menos 2 por 3x más 1, si lo hacemos así directamente, eso nos dará 0 sobre 0, ¿cierto? Porque este se vuelve 0 y este también, y 0 por esto da 0. Entonces es un límite que directamente no podemos calcular. Si recuerdan, cuando tenemos esta situación de 0 sobre 0, era que recurríamos a la factorización y podíamos hacer esta cancelación. Y podíamos decir que el límite, cuando x se acerca a menos un tercio, de 1 sobre x menos 2, podemos evaluar qué pasa cuando yo me acerco a menos un tercio. Cuando yo me acerco a menos un tercio, miren que el denominador no se anula. Me puedo acercar por la izquierda o me puedo acercar por la derecha, pero esto no se va a volver 0. Si ustedes a menos un tercio le quitan 2, vamos a verlo aquí. Si yo a menos un tercio le resto 2, que es lo mismo que decir 6 tercios, para volverlo todo en términos de tercios y que sea más fácil la resta. Si yo a menos un tercio le quito 6 tercios, eso me da menos 7 tercios. Esto, me da acá 1 sobre menos 7 tercios. El menos 7 tercios es solamente acá en el denominador. Y 1 sobre menos 7 tercios es, no tiene nada que ver ni con el infinito positivo ni con el infinito negativo, ¿cierto? El límite de la función cuando el valor de x se acerca a menos un tercio es, haciendo la ley de la oreja, menos 3
séptimos. A eso se acerca la función. Este límite existe y no es infinito. Ahora, ¿la función está definida en menos un tercio? No, porque menos un tercio me vuelve 0 el denominador y yo no puedo dividir por 0. Entonces, hay un hueco ahí. Más adelante que hagamos el bosquejo lo realizaremos. Hay un hueco en menos un tercio, pero el límite sí existe porque es igual por la derecha que por la izquierda. Ustedes pueden calcular los límites laterales y verán que no importa si es menos un tercio por la izquierda o por la derecha, este denominador sigue siendo menos 7 tercios. Entonces, en este valor, en x igual a menos un tercio, no hay asíntota. En ese punto no hay ninguna asíntota. ¿Cómo lo concluyo? Porque el límite no se me disparó ni al infinito positivo ni al infinito negativo. Ya tenemos entonces el único lugar en donde hay una asíntota vertical es este, porque el otro posible lugar acabo de descartarlo. Luego lo que viene es establecer si hay asíntotas, pero de tipo horizontal. Entonces evaluemos asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales, recordemos que se presentan cuando yo evalúo el límite, cuando x es la que se va para el infinito, sea positivo o negativo. Y quiero saber qué le pasa a la función. Si cuando yo evalúo este límite, cuando x se va al infinito positivo o al infinito negativo, y a mí eso me da un valor L, vamos a hacerlo acá con el menos infinito, y a mí eso se me acerca a un valor L, el que sea, pero que si existe este límite, quiere decir que cuando la x se vuelve muy grande, la función tiende a un valor, o que cuando la x se vuelve muy chiquita, la función tiende a un valor. Si alguna de estas dos situaciones se cumple, hay una asíntota de tipo horizontal. ¿Qué hay que hacer? Evaluar la función cuando a x se dispara al infinito. En este caso no es tan divertido y no es tan cómodo tener la función factorizada, sino como estaba en la forma original. Vamos entonces a evaluar el límite cuando x se acerca al infinito. Hagámoslo primero con el positivo de 3x más 1, y acá era 3x a la 2 menos 6x y menos 2, si no estoy mal, me voy a regresar un momento. Sí, no, es menos 5x menos 2, perdón. Aquí en este segundo término es un menos 5x y menos 2. Vamos a evaluar las posibles asíntotas horizontales, evaluándolo en el infinito positivo, y ahora también pues lo podríamos hacer con el infinito negativo. No hay ningún problema. ¿Qué hago yo? Veo que tengo x al cuadrado y x a la 1 arriba. Recordemos que lo que debemos hacer es dividir por la potencia más alta. Dividimos arriba y abajo por la potencia más alta. La potencia más alta en este caso está en el denominador, que es x al cuadrado. Arriba está la 1, abajo está el cuadrado. Recordemos muy bien que no es dividir arriba por x a la 1 y abajo por x a la 2, porque estoy alterando la estabilidad de la fracción. Debo dividir arriba y abajo por el mismo valor. Seleccionamos la potencia más alta, que es x al cuadrado, y dividimos tanto el numerador como el denominador por x al cuadrado. Vamos entonces a decir límite cuando x se acerca al infinito. Arriba me quedaría 3x más 1, todo sobre x al cuadrado, y hacemos lo mismo en el denominador. 3x a la 2 menos 5x menos 2 también dividido por x al cuadrado. Así garantizo yo que no estoy alterando la fracción porque estoy haciendo lo mismo arriba que abajo. Este paso lo podemos hacer ahora, repartirles el denominador a cada uno. Quedaría límite cuando x se acerca al infinito de 3x sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, y hacemos lo mismo abajo, 3x a la 2
sobre x a la 2, menos 5x sobre x a la 2 y menos 2 sobre x a la 2. El denominador lo repartí para todos, separé las fracciones, ¿sí? Separé en puras fracciones, a cada uno dándole su x al cuadrado. Vamos a cancelar lo que se pueda cancelar, significa que esta x de arriba con una de abajo, en este otro pues no podemos cancelar nada, abajo sí, en el caso del 3, en el 5 una de las x con una de abajo y en el último término no podemos hacer nada. Para resumir, aunque esto no es necesario realizarlo en sus procedimientos, pero aquí para que quede claro nos quedaría entonces el límite cuando x se acerca al infinito de 3, arriba quedaría, 3 sobre x más 1 sobre x al cuadrado, abajo me quedaría el 3 solo, menos 5 sobre x y menos 2 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Y ya empiezo a analizar el límite. Si x se vuelve infinitamente grande, 3 sobre un número infinitamente grande, esto se acerca a 0. 1 sobre el infinito al cuadrado, pues también se vuelve supremamente pequeño y se acerca a 0. Este 3 pues se queda igual. 5 sobre x, cuando x se vuelve muy grande, este valor de 5 sobre x se vuelve supremamente pequeño, se puede despreciar o tiende a 0. Y lo mismo sucede con el último término que también tiene el x al cuadrado. Conclusión, arriba me queda 0, abajo me queda un 3. Y 0 dividido 3 da 0, ¿cierto? Estoy encontrando, no importa si fuera infinito positivo o infinito negativo, si ustedes tuvieran acá infinito negativo, el procedimiento sería tal cual y llegaríamos a la misma conclusión, ¿cierto? Porque aquí estamos observando que los denominadores decrecerían infinitamente y igual esas fracciones se volverían prácticamente 0. Encontramos acá que cuando mi función se va para el infinito, cuando el valor de x, se va hacia el infinito, mi función tiende a un valor que es el 0. Entre más grande el valor de x, más se acerca mi función a 0. Y podemos concluir lo mismo como les decía en los infinitos negativos. Si ustedes realizan x cuando se va al infinito negativo, de 3x más 1 sobre 3x al cuadrado menos 5x y menos 2, también van a obtener como resultado el 0. Y si desean, pues de manera práctica, pero es exactamente el mismo procedimiento. Estamos encontrando que sí hay entonces una asíntota horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque cuando el valor de la variable se va muy en la grande en los positivos o muy pequeña en los negativos, la función se acerca a 0. Se acerca a un valor L, a un número real. ¿Dónde están las asíntotas horizontales? Recordemos que las ecuaciones de las asíntotas horizontales tienen la forma y igual a algo. Como es 0, entonces es y igual a 0, quiere decir que es el eje X. La ecuación y igual a 0 es el mismísimo eje X. ¿Hay otra posible asíntota horizontal? No. Esta es la única porque acabamos de encontrar que cuando x se va para el infinito, este es el único valor al que la función, digamos que tiende. Ya tenemos una buena idea de qué sucede con la función. Lo que nos queda pendiente es establecer eso que llamamos los interceptos para saber ella dónde toca mis ejes x y y. Entonces tratemos de establecer ese paso final para terminar. Interceptos. Uno de ellos es cuando x vale 0, ¿cierto? Si x es igual a 0, yo encuentro dónde mi función corta al eje y. Así hallamos el intercepto con el eje y. Entonces vamos a decir que la función es y igual a 3 por 0
estoy simplemente reemplazando, esta es la función, recordemos 3x más 1, en donde dice x pongo 0. 3 por 0 más 1 y abajo quedaría 3 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 y menos 2. Arriba entonces me queda 1, ¿cierto? Y abajo me queda menos 2, o sea, menos 1 medio, ¿cierto? Este es el sitio en donde mi función intercepta al eje Y. Entonces, ¿cómo se establece ese punto de intersección? Decimos que es 0, menos 1 medio y que ahí la función corta al eje Y. Ahora lo que vamos a hacer es establecer en dónde ahora la función corta al eje X. ¿Dónde cortará el eje X? Entonces vamos a decir que es cuando Y vale 0, ¿cierto? ¿Cuándo vale 0 la función? 3x más 1 sobre 3x a la 2 menos 5x menos 2. ¿Esto cuándo se vuelve 0? Pues cuando el numerador se vuelva 0. De resto, el denominador no va a importar. Cuando 3x más 1 sea 0. Y ese punto ya lo teníamos, era x igual a menos 1 tercio, ¿cierto? En ese punto se da el corte con el eje X en teoría, ¿cierto? Muy bien. El punto que tenemos ahora en la situación es que cuando el numerador se vuelve 0, el denominador también se nos volvía 0, ¿cierto? Entonces teníamos que en ese punto la función no estaba definida, que había un hueco en la función. Entonces decimos en x igual a menos 1 tercio hay un hueco en la función. ¿Por qué hay un hueco en la función? Porque se me vuelve 0 arriba, pero también se me vuelve 0 abajo. Entonces no puedo calcular el valor de y. ¿Sí? Esa es la situación que se nos presenta. Vamos entonces a tratar como de hacer un pequeño bosquejo de la función en una página más grande. Voy a trazar acá los ejes. Tenemos acá el eje Y. El eje Y. Vamos ahora a trazar el eje X por acá. Este es el eje X. Sabemos que la asíntota, según lo que habíamos encontrado, la vertical estaba acá en X igual a 2. X igual a 2, ¿cierto? Esa era nuestra asíntota vertical. Voy a devolverme un poco para que ustedes recuerden lo que pasaba cuando nos acercábamos a 2. Y nos daba que cuando me acercaba a 2 por la izquierda, la función se me disparaba al infinito negativo, que cuando me acercaba al 2 por la derecha, la función se disparaba al infinito, pero al positivo, ¿sí? Y que cuando yo me acercaba a menos 1 tercio, que es como el punto crítico aquí que estamos teniendo porque se vuelve 0 el numerador y el denominador, habíamos visto que la función se acercaba a un valor que se llama menos 3 séptimos. Ese es el valor del límite. Daba lo mismo por la izquierda que por la derecha, pero la función en ese punto no está definida, aunque el límite sí existe. Conclusión, por la izquierda del 2 se va para el infinito negativo, por la derecha del 2 se va para el infinito positivo y cuando se acerca a menos 1 tercio, la función se acerca a menos 3 séptimos. Vamos entonces aquí a tratar de trazar la gráfica, recordando la información que acabamos de obtener. Cuando me acerco al 2 por la izquierda, la función se dispara al infinito negativo. Por el contrario, cuando me acerco por la derecha, ya se dispara, pero al infinito positivo, ¿cierto? Y
cuando vale menos 1/3 la x, pensemos que es por acá, menos 1/3 el valor de x, el valor de la función se acercaba a menos 3/7, ¿cierto? Aunque en menos 1/3 la función tiene un hueco. Entonces tenemos que determinar dónde está ese menos 3/7, es aproximadamente 0.4. Entonces yo le doy una forma un poco más real a la función, sería como que pasara por aquí, pero aquí hay un hueco para la función y ella viene por acá y cruza. Habíamos establecido que el cruce con el eje se daba en menos 1/2, ¿cierto? O sea, este punto acá, en donde la función corta, es menos 1/2, donde se da el corte con el eje Y. ¿Sí? Ella viene acá, se va disparando, acá tiene un hueco, no la puedo continuar y acá sigue, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo continúo disminuyendo el valor de x y lo sigo disminuyendo? Habíamos observado que cuando nos íbamos para el infinito negativo, la función se acercaba a 0, y que cuando nos íbamos al infinito positivo, la función también se acercaba a 0. Esto significa que esta función, a medida que yo me voy yendo, ella va acercándose y acercándose y acercándose, pero nunca en realidad toca el 0. Y acá pasa lo mismo, ella decrece y a medida que la x crece y crece indefinidamente, la función se acerca y se acerca, pero nunca tocará el eje x. El eje x es la asíntota horizontal, ¿cierto? Asíntota horizontal, que es y igual a 0, y esta es la asíntota, pero vertical. Evidentemente aquí queda el hueco, es importante pues como hacerlo anotar bien que aquí hay un hueco en la función ahí no está definida porque se vuelve 0 el denominador. El valor del límite sí lo conocemos, sabemos que ese punto, aunque es un hueco, tiene por coordenadas menos 1/3, menos 3/7, porque cuando x se acerca a menos 1/3, este es el valor del límite. La función sí existe ese límite, solo que ahí está hueca. Cuando nos acercamos a 2, por la izquierda se va para el infinito. Cuando nos acercamos a 2 por la derecha se dispara al infinito positivo. El eje x, cuando se crece mucho, la función se acerca a 0. Y cuando decrece el valor de x también se acerca a 0. Es decir, la función nunca va a cortar y a subir por encima del eje x por este lado, y jamás debe de bajar por debajo del eje x cuando yo me voy por el lado derecho. Tiende y se acerca, pero nunca lo toca ni va para abajo. Este sería finalmente el bosquejo de la función. Y miren que lo podemos hacer de una manera muy fácil, teniendo claros todos los conceptos que se han trabajado hasta el momento. Como les decía, este ejercicio es del taller y hay muchos otros para practicar. El siguiente tema que nos compete para la clase asíncrona es lo que llamamos continuidad. Y continuidad hace referencia también a los límites, pero tiene que ver con esa noción que tenemos de que la función tenga una forma continua, como si ustedes pensaran que la fueran a seguir con el lápiz o con el dedo y que no tuvieran nunca que parar y levantar el dedo del cuaderno para trazarla, ¿sí? Para que una función sea continua en un punto, primero vamos a ver la continuidad en un punto y luego vamos a extender este significado de continuidad a un intervalo. Para que una función sea continua en un punto dado, que lo vamos a llamar A, se tienen que cumplir 3 condiciones. Es importante que quede claro, no es una de las 3, sino todas 3.
Para que la función sea continua en el punto A, se tiene que cumplir que la función en ese punto A exista. Primera condición. Segunda condición, que el límite cuando yo me acerco a ese valor de A exista. ¿Eso qué significa? Que para que un límite exista, recordemos, los límites laterales por izquierda y por derecha deben existir, todos dos, y además de que deben existir, deben ser iguales entre sí. Muy bien. La tercera condición es que cuando yo me acerque al valor de A, ese límite que ya dije que tiene que existir por izquierda y por derecha y ser igual, sea igual al mismo valor de la función en ese punto. Repito, la función debe estar definida en A, porque f de A tiene que existir. El límite, cuando yo me acerco a A de la función, tiene que existir. Y el valor del límite tiene que ser igual al valor de la función. Estas tres cosas, aparentemente algo complejas, de una manera gráfica son muy fáciles de entender. Vamos a mirar este ejemplo que tenemos acá. Si alguna de las condiciones que acabo de mencionar no se cumple, entonces decimos que la función es discontinua en el punto A. Solo con que una no se cumpla, ya la puedo llamar una función discontinua en ese punto. Vamos a mirar estos gráficos de varias funciones y vamos a evaluar lo que tiene que ver con esa continuidad. Vamos a ver esta primera. Evidentemente en A la función tiene una asíntota vertical. El hecho de que tenga una asíntota vertical me está dando a entender dos cosas. Primero, que la función no está definida en ese punto. Ese punto no pertenece al dominio de la función, ¿sí? F de A no está definida. La segunda, cuando yo me acerco por la izquierda y por la derecha, aunque los dos valores tienden al infinito positivo, decimos que el límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque no existe un valor que yo pueda decir cuánto es. Da infinito positivo, pero infinito positivo ¿cuánto es? ¿Cierto? Entonces, hay unos, ustedes han visto asíntotas como la que acabamos de graficar, que una va para arriba y en el otro lado se dispara para abajo. Acá las dos tienden al mismo valor. Digamos que los dos acá van al más infinito. Pero a pesar de que sean los dos más infinitos, eso no quiere decir que ese límite sí exista, porque infinito no existe, infinito ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces aquí no se cumplen dos cosas. La primera que no se cumple, el límite. Cuando yo me acerco a A, la función no se acerca a nada, ese límite no existe. Además, la función no está definida en ese punto. Y recuerden que esas dos son condiciones necesarias. Vamos a la B. En esta situación, yo veo que la función viene por acá, pega como un salto y sigue por aquí. La función sí está definida en el punto A, que es la primera condición. Aquí está definida. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo me acerco al valor de A por la izquierda, vengo por acá y me da una cosa. Pero cuando yo me acerco a A por la derecha, toca con este otro tramo y el límite tiende a otra cosa. ¿Sí? Además, el valor de la función no es igual al valor del límite, ¿cierto? Entonces, límite por izquierda y por derecha no coinciden. El límite total no existe. La función sí está definida ahí, pero el límite no existe. En el caso C, yo tengo otra situación y es, me acerque por la izquierda o por la derecha, la función tiende al mismo valor. El límite aquí sí existe, porque por donde yo me acerque, la función tiende a un valor que es el mismo. Pero la función no está definida en el punto A. Entonces dice aquí, el límite existe, pero f de A no está definida. Y esa es la primera condición. F de A tiene que estar definida, tiene que existir. Aquí A no pertenece al dominio. Entonces también es discontinua. Todas estas que estamos trabajando acá son funciones discontinuas. Por último tenemos esta otra situación que es como la anterior, la recta con el hueco, pero digamos que A ahora tiene por valor otro valor que no corresponde al hueco de la recta, que está acá separado.
Entonces no podemos decir que la función no está definida en A, la función sí está definida en A. El límite de la función también existe, me acerque por la izquierda o me acerque por la derecha, el límite me da el mismo valor. F de A existe, ¿cierto? El límite existe, pero no coinciden entre sí, que es esta última condición que tenemos acá arriba como número 3. El valor del límite tiene que ser igual al valor de la función en ese punto. Y aquí el valor del límite es este. Y el valor de la función en el punto A es este. Entonces, como no coinciden, no es continua. ¿Cómo sería continua si este punto estuviera aquí? ¿Cierto? Esa sería la única forma. Todos estos casos entonces nos muestran casos en los que una o dos de las condiciones no se cumplen y por lo tanto la función es de tipo discontinuo. Y a nivel visual, pues es obvio que la función no la puedo seguir como trazando sin levantar el lápiz del cuaderno, como les decía ahora. Muy bien. El ejercicio que viene acá nos dice, demuestre o compruebe que la función f de x igual a x a la 2 es continua en el punto que llamamos a igual a 3. Esta es una función bastante ya conocida para ustedes. Es una parábola, la parábola, digamos, básica, que abre hacia arriba y que tiene por vértice el origen, ¿cierto? Es una función aquí como mera manera de bosquejo. Esta es y igual a x a la 2, el eje x, el eje y. Dice que demostremos que es continua en a igual a 3, ¿cierto? Entonces tenemos que demostrar tres cosas. Primero, la primera cosa que hay que demostrar, que f de 3 existe. Que la función está definida en ese punto. Ustedes saben que la parábola, su dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque yo no tengo ninguna restricción para los valores de x. F de 3 existe, claro que sí. F de 3 es igual a 3 a la 2 y es igual a 9, existe. Es la condición número 1. La condición número 2 es que el límite, cuando yo me acerque a 3 de la función, también exista, ¿cierto? Que sí exista. Cuando uno se acerca a 3, sea por izquierda o por derecha, recordemos que para que un límite exista, los límites laterales deben existir. Cuando yo me acerco al 3 por la izquierda o por la derecha y lo elevo al cuadrado, eso se acerca a 9, ¿cierto? No importa si lo hago con un número cerquita al 3 por la izquierda o lo hago con un número cerquita al 3 por la derecha, porque simplemente es elevar el número al cuadrado, siempre se va a acercar a 9 y siempre será positivo. Entonces, sí existe. Acá no voy a hacer los límites laterales porque creo que no es necesario, pero si ustedes desean los pueden realizar. Y la tercera cosa que se tiene que cumplir, recordemos, es que el límite cuando x se acerca a 3 de la función sea igual al valor de la función en ese punto. Me estoy acercando a 3. ¿Cuánto vale la función en 3? Tiene que ser lo mismo a lo que se acerca el límite. Miremos que el límite me había dado 9 y que la función en 3 también vale 9. Efectivamente, se cumple que las dos cosas son iguales, ¿cierto? Y evidentemente, si acá pues tuviéramos como la posibilidad de que, supongamos que este fuera 3, que por acá este sería el 9, la función es perfectamente continua y de hecho ella sigue avanzando en ese recorrido. Ella no se detiene, ni tiene un hueco, ni pasa a hacer una función por tramos. Ella viene, aquí en el 3 es perfectamente continua y sigue hacia arriba, ¿cierto? Entonces ahí con esas tres condiciones demostramos que la función es continua en ese punto. Recordemos que estamos hablando de una continuidad en un punto. Acá vamos a hacer un poco de una manera más analítica. Nos presentan una función que tiene un polinomio de segundo grado arriba y uno lineal abajo y me preguntan si es continua en x igual a 2 y me dicen que si no, ¿cómo hago para que no tenga esa discontinuidad? Entonces evaluemos
¿Qué pasa con esa función? Primera condición, ¿cierto? F de 2 existe. Esa es como la primera condición que yo necesito que se cumpla. Cuando yo evalúo la función en 2, a mí me queda 2 a la 2 menos 2 menos 2 y abajo me queda 2 menos 2. Cuando uno evalúa eso, evidentemente le da 0 sobre 0, ¿cierto? O solo observando el denominador se vuelve 0 cuando x se acerca a 2, yo no puedo dividir por 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que f de 2 no existe. Podemos concluir que 2 no pertenece, o hagámoslo a manera de matemática, no pertenece al dominio de f. Efectivamente, con esa sola condición yo ya podría decir, no, la función no es continua, no es continua. No hay que ir a verificar las demás. Sí, acá lo vamos a hacer, pero porque nos están preguntando, si no, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer para que sí yo la pueda definir como una función continua? Entonces vamos a tratar de lograr esa continuidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar cuánto me dan los límites laterales en este caso. Vamos a evaluar el límite cuando x se acerca a 2 por la izquierda de x a la 2 menos x menos 2 sobre x menos 2 y el límite cuando x se acerca a 2 por la derecha de x a la 2 menos x y menos 2 sobre x menos 2. Evidentemente ustedes ven que eso, como les dije, daba 0 sobre 0 y los límites 0 sobre 0 los resolvemos muy fácil si factorizamos. En algunos casos se puede hacer. Entonces vamos a factorizar. El numerador, límite cuando x se acerca a 2. Cuando yo factorizo el numerador me queda x menos 2 por x más 1 y abajo queda x menos 2, ¿cierto? Al hacer la factorización del numerador vemos que podemos fácilmente cancelar estos dos y cuando yo me acerco a 2, sea por izquierda o por derecha, este x más 1 se acerca a 3. Si ustedes lo hacen por la izquierda y lo hacen por la derecha, les va a dar que los dos tienden a lo mismo, ¿sí? Si yo me acerco con un número más chiquito que el 2, pero muy cerquita a él y le sumo 1, eso se acerca a 3. Y si yo me acerco con un número más grandecito que el 2 y le sumo 1, también me acerco a 3, ¿cierto? Entonces esto se acerca a 3. Ahora, el límite por la izquierda y por la derecha sí existe y me da 3. Tengo un problema y es que la función como tal no está definida en x igual a 2. ¿Qué puedo hacer para que me quede continua? Entonces lo que podemos hacer es decir que la transformaremos en una función que tiene esta forma, f de x es igual a la misma función original, x a la 2 menos x menos 2 sobre x menos 2, ¿cierto? Esto va a ser para todos los x diferentes de 2. Y si yo digo que cuando x es igual a 2, la función va a valer 3, ¿sí? Yo voy a decir, cuando x sea igual a 2, yo quiero que la función valga 3. Yo sé que esta función tiene un hueco en 2, porque se vuelve 0 el denominador y no la puedo calcular. Pero yo ya sé que cuando yo me acerco al 2 por la izquierda y por la derecha, la función se acerca a 3. Y si yo le doy ese valor de 3, cuando x es igual a 2, voy a eliminar esa discontinuidad. Esa función en realidad tiene una forma como esta. Acá como en un espacio pequeño voy a mostrarles cómo sería esa función en el plano. Esa función es esta que está acá, que yo puedo factorizar y me queda como x más 1, es sencillamente una recta, ¿sí?
es una recta, la vamos a trazar más o menos así, ¿cierto? Y esa recta, cuando x vale 2, esa recta tiene un hueco y ya se puede seguir. Pero acá tiene un hueco. ¿Por qué tiene un hueco? Porque estamos viendo que se vuelve 0 el denominador y la función no está definida ahí. Yo veo que el límite cuando yo me acerco por la izquierda y por la derecha de la función sí existe. Y me dio que valía 3. Ese límite existe y vale 3. ¿Cierto? Entonces tenemos esta situación. ¿Qué hago yo para que la función sí sea continua ahí? Lo que estoy haciendo al decir que cuando x sea igual a 2 la función valga 3 es que estoy como en cierta forma rellenando el hueco que tengo ahí. Entonces la función de la recta es la azul y estoy diciendo que cuando x valga 2 y vale 3 estoy rellenando el hueco que estaba ahí. Y de esta manera ya la función es completamente continua. ¿Por qué? Porque la función en 2 sí está definida, vale 3. Porque el límite por la izquierda y por la derecha existen y valen 3. Y porque el valor de la función en ese punto también vale 3, lo mismo que el límite. Entonces ya le eliminé la discontinuidad que tenía. Esa es pues como la idea. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Dice, es una función también definida por tramos. Aquí hay una recta, aquí hay una parábola y me dice, es continua en x igual a 1. Miren que acá esta recta es entre menos 1 y 1 y la parábola es para los más grandes que 1. Entonces en ese punto de 1 tengo como la separación de la función en un tramo aquí y en otro tramo aquí. ¿Será que en uno habrá continuidad o será que en uno no habrá ninguna continuidad, ¿cierto? Es como la idea aquí de tratar de establecer lo que va a suceder. Muy bien. Entonces vamos a definirlo. ¿Qué hacemos primero? Vamos a decir, ¿será que f de 1 existe? Pues claro, yo veo que aquí cuando x es igual a 1, la función le aplica este tramo, porque este es para los mayores que 1. Yo necesito es cuánto vale la función en 1. Cuando la función vale 1, tengo que usar esta. F de 1 será igual a 5 por 1 más 3. 5 por 1, 5 más 3 me da 8, ¿cierto? Entonces f de 1 efectivamente existe, digamos que se satisface la primera condición. La segunda condición es que el límite cuando x se acerca a 1 de f de x exista. Necesito que exista el límite cuando yo me acerco a 1 para esta función. ¿Qué pasa? Que está por tramos. Cuando me acerco por la izquierda del 1, le toca la recta. Cuando me acerco por la derecha del 1, le toca la parábola. Entonces necesitamos ver si esos límites laterales efectivamente coinciden para que el límite total pueda existir. Evaluemos entonces el límite cuando x se acerca a 1 por la izquierda. Recordemos que por la izquierda le toca 5x más 3, ¿cierto? Y el límite cuando x se acerca a 1 por la derecha, como son los más grandes que 1, ya le tocas la parábola, o sea 2x a la 2 menos x y más 3. Miremos cuánto dan esos dos límites para ver si la función definitivamente tiene un límite ahí o no coinciden. Cuando me acerco a 1, 5 por 1, 5 y 3, acá efectivamente me da 8, pues estoy aplicando la misma de arriba. Y cuando me acerco con el otro por la derecha me da 2 por 1 al cuadrado, sigue dando 2, menos 1, me da 1, y más 3, me da 4, ¿cierto? Entonces esto da, da 4. Tenemos 2 menos 1, 1, más 3, 4. Vemos que estos dos límites, que son los límites laterales, no coinciden. Es decir, cuando me acerco por un lado,
da una cosa y cuando me acerco por el otro me da otra cosa, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Que la función no es continua en 1. Aunque la función sí está definida ahí, como los límites laterales no coinciden, el límite total no existe. Entonces, no es continuo. A manera aquí como de pronto visual, ya ustedes podrían como tratar de hacer el gráfico de la función. Les puedo pues como decir que la primera parte, recuerden que es una recta, ¿cierto? Y la otra parte es una parábola. Esa parábola vendría como acá en uno con un hueco, ella empezaría a subir y lo que se puede ver es que la función en la recta toma un valor que nos daba 8 y que acá con la parábola sería en 4. Entonces, como está este salto acá, digamos, eso representa la no continuidad. Aunque esto pues obviamente no está a escala, pero para que se hagan una idea de manera visual. Este ejercicio que traje hace parte del taller del tercer parcial que ya les compartí. Y dice que, esto es del libro, perdón. Si determinar si las siguientes funciones son continuas en 1. Entonces miremos que las funciones son muy similares. Acá está sola, acá está compuesta, como por tramos, y acá también es con otro valor diferente cuando x vale 1. Miremos qué pasa con cada situación. Cuando la función está así sola, digamos caso A, ustedes pueden ver que cuando x vale 1, efectivamente el denominador se vuelve 0, ¿cierto? Y yo no puedo dividir por 0. Entonces puedo decir que f de 1 no existe. Entonces no es continuo. De una lo puedo concluir. No tengo que ir a hallar límites laterales ni nada de eso porque la función en 1 no existe. ¿Sí? Entonces ese es bastante sencillo. Vamos con el otro. Este que sería como el caso B. Resulta que acá estoy como en las mismas. En este pedazo de la primera parte de la función, f de 1 no existe, porque nuevamente. Pero miren que esto es cuando x es distinto de 1, entonces no tengo problema. Y además me ponen acá, bueno, cuando x vale 1, la función va a valer 2. O sea, ya la función sí está definida en 1. F de 1 sí existe y es 2. ¿Qué necesito? Que este límite de la primera parte, cuando yo me acerque a 1 por izquierda y por derecha, exista y que me dé este mismo valor. Recuerden que la tercera condición es que el valor del límite sea igual al valor de la función en ese punto. Y eso es lo que no sé aquí. Vamos a tener que determinar el límite cuando x se acerca a 1 de x a la 3 menos 1 sobre x menos 1. ¿Cierto? Como esto se vuelve 0 sobre 0, porque se anula arriba y se anula abajo cuando x se acerca a 1, entonces lo que tenemos que hacer es factorizar. Vamos a decir límite cuando x se acerca a 1. El que está arriba pues es una diferencia de cubos. Decimos acá x menos 1, el segundo paréntesis va a x a la 2 más x más 1. Y abajo queda x menos 1. Entonces estos dos efectivamente se cancelan y yo puedo ver que cuando x se acerca a 1, yo puedo reemplazar acá para ver a qué se acerca el valor del límite. El valor se acercará a 1 al cuadrado más 1, están 2 y 1, 3. Se acerca a 3, ¿cierto? Tengo un problema. El límite sí existe. No importa si lo hagan por derecha o por izquierda, esto les va a seguir dando 3. Pero hay un problema y es que esta dice que cuando x vale 1, la función vale 2. Entonces, no me coincide el valor de la función en el punto con el valor del límite. ¿Sí? No coincide
f de 1 con límite cuando x se acerca a 1 de f de x, ¿cierto? Tienen que coincidir la función en el punto, lo que vale, con el valor del límite cuando la función se acerca a ese punto. Y aquí el uno da 2 y el otro da 3. Entonces decimos que, conclusión, tampoco, no es continua. Finalmente pues nos queda el último, es la misma situación, solo que ahora me agregan que cuando x valga 1, es como el cambio, la función vale 3. ¿Y qué encuentro? Que el límite daba 3 y que la función en 1 vale 3. Es como lo que estábamos haciendo anteriormente de rellenar el huequito en donde es. Esta última sí me pone el rellenito en el punto que es. Esta ponía un rellenito pero en un punto que no era. Entonces, sin tener que hacer como mayores cosas, puedo concluir que esta sí es continua. ¿Por qué sí es continua? Porque la función está definida en 1. Mírelo acá. Porque el valor del límite cuando se acerca a 1 da 3. Y es lo mismo que da el valor de la función cuando x vale 1. Coinciden entre sí. Esas son las 3 condiciones y todas se cumplen, ¿cierto? Entonces, esa es pues como la conclusión general de ese ejercicio. Acá tenemos la forma gráfica de esas 3 funciones para que ustedes las visualicen. La función es sencillamente una parábola. Esta primera, en el primer caso, me voy a devolver un poco para que lo recuerden, era la función sencilla, no tenía la definición en 1. En el segundo caso, cuando x vale 1, lo ponían un puntico en 2. Y en el tercer caso, cuando x vale 1, le ponían el puntico relleno en 3. Observemos la primera situación, es una sencilla parábola. Cuando x vale 1, la función tiene un hueco. El límite se acerca a 3, pero ahí hay un hueco. En el segundo caso es la misma parábola, aquí también el límite, pero cuando nos dijeron que cuando x se acercaba a 1, la función valía 2. Entonces tiene el rellenito afuera. También es discontinuo. Y en la tercera situación, pues pusieron el relleno aquí donde estaba el hueco. Entonces, pues definitivamente queda completamente continua y esa 3 sí cumple, ¿sí? De una manera visual. Miremos este último ejercicio antes de hablar ya de la continuidad en un intervalo y dice que si esta función que está definida por tramos, en este caso son 3 tramos, es continua o no en 2. Acá tengo pues como el bosquejo de la función. Esta primera parte para los menores que 2 es la parábola x a la 2 sencilla. Entonces miren, desde los infinitos negativos hasta el 2, sin incluir el 2, por eso aquí está el hueco, es la parábola y igual a x a la 2. Cuando x es igual a 2, dicen que la función tiene que valer 5, ¿cierto? Entonces este es el puntico. Y cuando x es mayor que 2, esto es simplemente una recta. Miren que la pendiente es negativa. Y esta sería pues como la recta. Y exactamente cuando x vale 2, que no lo puede valer porque es para los mayores, pero para saber desde dónde parte la recta, menos 2 más 6 nos da 4, que es el mismo valor de 2 a la 2, que da 4. Es decir, la parábola viene hasta el 4, la recta arranca desde el 4, pero ambas tienen un hueco ahí porque no es para el 2, sino para los menores o mayores que 2. Y exactamente cuando vale 2, la función vale 5. Entonces, ¿será que sí es continua o no? Entonces podemos decir f de 2 existe, ¿cierto? F de 2 vale, 5, ¿cierto? Límite de la función cuando uno se acerca a 2 por la izquierda. Si yo me acerco aquí por la izquierda, la función se acerca a este valor que es 4, ¿cierto? Y es igual que si yo me acerco al 2 por la derecha. Porque si yo me acerco acá por la derecha con la recta, también se acerca a 4. Entonces coinciden entre sí y valen lo mismo, entonces el límite existe. Pero la tercera condición, recuerden que esta es la 1, la 2 y la 3, tengo que f de 2 es diferente del límite cuando x se acerca a 2 de f de x.
porque el valor de la función es 5 y el valor del límite es 4. Conclusión, no es continua en 2. Ojo, no es que no sea continua en ninguna parte. Estamos evaluando la continuidad en ese punto y en ese punto la conclusión es que la función no es continua. Lo que sigue ahora es evaluar esa continuidad, pero ya en un intervalo. Entonces vamos a ver cómo podemos, digamos, ampliar o extrapolar este concepto de continuidad, pero ahora para hablar de un intervalo y no de un punto. Entonces, continuidad sobre un intervalo. Vamos a pensar en una función f que es continua. Vamos a decir que es continua en un intervalo abierto. Recuerden, paréntesis, intervalo abierto. ¿Cuándo? Cuando ella es continua para todos los valores que hay en ese intervalo. Todos los valores que existen entre a y b, la función es continua. Cumple las 3 condiciones que acabamos de ver. Entonces decimos que es continua en el intervalo abierto. ¿Cuándo decimos que una función es continua en un intervalo cerrado? Ya cerrando aquí en los extremos. ¿Cuándo? Es continua en el intervalo abierto, pero además se cumplen estas 2 condiciones. Que cuando me acerque a este valor de a, miren que es el extremo inferior de mi intervalo, cuando me acerco por la derecha, la función sea igual al valor de la función, el límite, perdón, cuando me acerco a x, me acerco al valor de a por la derecha, exista, ¿cierto? Y que sea igual al valor de la función en el punto a. Y para el otro extremo acá, se tiene que cumplir que el límite, cuando yo me acerco a b por la izquierda, exista y sea igual al valor de la función en ese punto b. Ahí, cuando se cumplen estas 2 condiciones, puedo decir que es continua en el intervalo cerrado. Si estas no se cumplen, entonces es continua solo en el intervalo abierto. Si se cumple la de la a, pero no la de b, entonces sería continua acá en a cerrado y en b abierto. Es decir, puedo tener combinación de semiabierto o semicerrado, como lo quieran pensar, en a o en b. Vamos a mirar esta función que tenemos aquí y dice: demuestre que esta función es continua en menos 3,3 y está cerrada, ¿cierto? Entonces vamos a evaluar este caso. ¿Qué necesitamos evaluar? Primero necesitamos que la función sea continua en todo el intervalo abierto, es como la condición. Debe ser continua en el intervalo abierto, en menos 3,3 abierto. Resulta que cuando ustedes evalúan esta función, ¿cierto? F de x es igual a la raíz de 9 menos x al cuadrado. Esto, cuando se puede, ¿cuál es el dominio de esa función? Mejor dicho, resulta que yo necesito que 9 menos x al cuadrado sea mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque está dentro de una raíz. Todo lo que esté dentro de la raíz debe ser mínimo 0 o positivo, nada negativo. Entonces, pueden factorizar, ¿cierto? Como 3 más x por 3 menos x y decir que eso tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Este se vuelve 0 cuando x vale menos 3, este se vuelve 0 cuando x vale 3. Podríamos hacer nuestro diagramita si ustedes quieren, acá de lo que llamamos el cementerio, ¿cierto? Estas serían pues como los intervalos. Escojo a la izquierda del 3 puede ser el menos 4, entre el menos 3 y el 3 el 0, y a la derecha del 3 puede ser el 4. Y vamos a evaluar 3 más x y 3 menos x, y al final la multiplicación de 3 más x por 3 menos x para saber en dónde este producto efectivamente es positivo. Cuando hacemos esto, entonces decimos que si vamos a coger el menos 4, 3 más menos 4, ese número nos dará negativo. 3 más, si yo escojo el 0, ese número será positivo, y 3 más 4 pues será positivo.
Vamos con el otro lado. Si yo a 3 le quito menos 4, eso me queda 3 menos menos 4, eso se vuelve una suma, dará positivo. Si a 3 le quito 0, eso seguirá siendo positivo. Y si a 3 le resto 4, ya comienza a ser negativo. Según la ley de los signos, esta parte de la izquierda queda negativa, esta positiva y esta negativa. Y recuerden que yo necesito los positivos, entonces los positivos se darán en este tramo, ¿cierto? Entre el menos 3 y el 3. Efectivamente coincide con mi intervalo. Ese es exactamente el dominio de la función. Los valores de x que están entre menos 3 y 3 pertenecen al dominio de la función, entonces la función es continua en todo ese intervalo abierto. ¿Sí? Ahí no tengo ningún problema de discontinuidad. Está definida en todo ese intervalo y no tiene huecos ni nada. ¿Qué tengo ahora que evaluar? Pues como esta parte final de el intervalo por la derecha de A y por la izquierda de B, para ver si efectivamente en estos puntos yo puedo cerrar y decir que la función es continua en el intervalo cerrado. Recordemos que la primera condición decía que el límite, cuando yo me acerco a A, ¿cierto? Solo que aquí, ¿quién es A? Es este valor de la izquierda. Entonces decimos que cuando x se acerca a menos 3 por la derecha, ¿por qué por la derecha? Porque voy a hablar que es desde el menos 3 para allá, para la derecha, ¿cierto? De menos 3 para la derecha de la función que estoy llamando raíz de 9 menos x a la 2, este límite tiene que ser igual al mismo valor de la función en ese punto, que es menos 3. ¿Sí? Cuando yo me acerco a 3 por la derecha, son números más grandes que el menos 3, ¿cierto? Es decir, es como menos 2,9999, ¿cierto? Cuando lo elevo al cuadrado es casi 9, pero más pequeñito. ¿Por qué más pequeñito? Porque es un numerito que es menos 2,999, no llega al 3. Su cuadrado no llegará a 9. Y cuando a 9 le quito un número más chiquito que 9, esta raíz es positiva y la puedo calcular, ¿cierto? Y es lo mismo que reemplazar por el valor de la función en menos 3. Entonces, sí se cumple, ¿sí? Ahora, tenemos que evaluar el otro extremo, que es el de la derecha. En ese caso tenemos que decir el límite cuando x se acerca a 3 por la izquierda, ¿cierto? Ahora me voy a acercar al 3 por acá por la izquierda de la raíz de 9 menos x a la 2 y debe ser igual al valor de la función en ese mismo punto. Cuando yo me acerco a 3 por la izquierda, estoy cogiendo números más chiquitos que el 3, 2,999. Cuando lo elevo al cuadrado, él es más chiquito que 9 porque es un número más pequeño que el 3. El valor de la función sí existe, ¿cierto? Porque estoy dentro de la raíz. Y es lo mismo que si yo reemplazara la función en ese punto, ¿cierto? Vamos a calcular cuánto da el límite cuando yo me acerco a 3, menos 3, perdón, por la derecha de la raíz de 9 menos x a la 2. Un número más chiquito que el 3, perdón, más grande que el 3, que cuando lo elevo al cuadrado es más chiquito que el 9, y el 9 le quito ese valor, eso se acerca a 0, ¿cierto? Y pasa lo mismo por acá. Cuando ustedes cogen un número más pequeño que el 3, lo elevan al cuadrado y a 9 le quitan ese valor, eso también se acerca a 0. ¿Cuánto vale la función en 3? Pues si a 9 le quito 3 a la 2, eso da 0. Entonces, por esa razón que los límites laterales existen y son iguales al valor de la función en ese punto, cuando usted reemplaza menos 3 o reemplaza 3, lo eleva al cuadrado, las dos cosas le tienden a 0, ¿cierto? Entonces decimos que la función sí es continua en el intervalo cerrado.
En el abierto pues ya estaba establecido que sí, pero como cumple estas dos condiciones, menos 3,3, ya podemos cerrar el intervalo a la derecha del menos 3 y a la izquierda del 3 positivo. Muy bien. Ahora dice este ejercicio. Evalúe el intervalo en el cual son continuas las siguientes funciones. Acá tenemos una función y me preguntan dónde la función será continua, ¿cierto? ¿En qué intervalo puedo concluir yo que la función sí es continua? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ver dónde está la discontinuidad de la función para sacarla del intervalo, ¿cierto? ¿Dónde puede estar la discontinuidad? Hay que preguntarse, ¿dónde está la discontinuidad? Y si yo ya sé dónde es discontinua, yo ya puedo entonces determinar en dónde ella sí cumple la definición de continuidad, sacándole esos pedazos en donde no cumple, ¿cierto? Evaluemos entonces la primera función, que es 1 sobre 1 menos raíz de x al cuadrado. Vamos a ver que la función tiene un problema cuando x vale 1, porque cuando x vale 1, este denominador se me vuelve 0, ¿cierto? Si x es igual a 1, entonces yo voy a tener que f de x será igual a 1 sobre la raíz de 0, ¿cierto? Y eso es indeterminado. No lo puedo calcular, ¿cierto? Otra situación, si x es igual a menos 1, yo tengo la misma situación. Me da 1 sobre 0 indeterminado. ¿Por qué también con el menos 1? Porque miren que está aquí x al cuadrado, ¿cierto? Con menos 1 al cuadrado y con 1 al cuadrado, esto se me vuelve 0, raíz de 0 es 0 y tengo problemas en el denominador. Entonces, ¿dónde no tengo problemas? Cuando esta raíz interna sea positiva, ¿cierto? Es como el dominio de la función. De manera análoga al que acabamos de hacer, que era también con 9 menos x al cuadrado, solo que aquí es con un 1. Si ustedes realizan el mismo procedimiento, se pueden dar cuenta que la raíz de 1 menos x al cuadrado está definida solamente en el intervalo que va desde menos 1 hasta 1. Solamente en esos puntos ella tiene definida la forma de sacarle la raíz, ¿cierto? El problema es que en menos 1 y en 1 la raíz se vuelve 0 y yo sí le puedo sacar raíz, pero como la raíz está en el denominador, entonces 1 sobre 0 ya sí no lo puedo calcular, ¿cierto? Entonces, esto es para el denominador, pero para f de x, ¿cierto? Yo tengo que sacar el menos 1 y el 1 porque yo no puedo dejar que el denominador se vuelva a 0, ¿sí? Entonces solo puede ser en el intervalo abierto. En el intervalo cerrado la función no es continua. ¿Por qué no es continua? ¿Qué pasa cuando yo me acerco a menos 1? Este denominador se vuelve 0 y 1 sobre 0 significa que la función se dispara para el infinito. En realidad la forma de la función es algo como esto. Si aquí tenemos el menos 1 y acá tenemos el 1, la función acá vale 1, tendría como una forma de U así, y aquí en menos 1 y en 1 hay asíntotas verticales. La función se acercará y se acercará a esos valores a medida que va creciendo, pero nunca los podrá tocar. Por tal motivo, en este caso no podemos cerrar el intervalo como lo cerramos en el anterior, ¿sí?
porque si lo cerramos, entonces estamos diciendo que en menos 1 y en 1 la función está definida, y miren que no es así. En menos 1 y en 1 la función no está definida, es decir, no es continua en esos dos puntos, ¿sí? Aquí tengo como la misma situación, pero ya ella no está en el denominador. Es el 1 menos x al lado en una raíz, pero en este caso está en el numerador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este caso o en esta situación? Decimos que f de x está definida, porque aquí no tiene restricción, en menos 1,1. Acá no tengo que sacar los extremos del intervalo como los tuve que sacar en el anterior, porque aquí no hay, esto no está en el denominador. Aquí ya sí se puede volver 0 la raíz y queda 0. Aquí ya no me queda un 0 en el denominador, ¿cierto? ¿Qué falta mirar? Lo de que el límite, cuando yo me acerque al menos 1 por la derecha de la función, sea igual al valor de la función en menos 1. Cuando yo me acerco a menos 1 por la izquierda, perdón, por la derecha, porque es por la derecha, este valor es, por ejemplo, menos 0,9999, no llega al 1, lo elevo al cuadrado, es más chiquito que el 1, entonces es positivo y sí lo puedo calcular, ¿cierto? Entonces es aproximadamente 0, porque estoy diciendo que lo estoy elevando al cuadrado, casi 1, lo elevo al cuadrado me da casi 1, pero menor que el 1. 1 menos casi 1 da casi 0, y si le saco raíz da casi 0. Si evalúo justo la función en menos 1, también me da menos 1 al cuadrado da 1, y 1 menos 1, 0, y raíz de 0 da 0. Los dos valores coinciden entre sí. Tiene que pasar lo mismo para este otro lado. Tiene que pasar que el límite, cuando yo me acerque a 1, pero por la izquierda, de 1 menos x a la 2 debe ser igual al valor de la función en 1, para que pueda cerrar la función y decir que es continua en el intervalo cerrado. Aquí también se cumple que cuando usted se acerca al valor de 1 por la izquierda, es un número muy cerquita al 1, pero menor que el 1, el cuadrado será menor que 1, el hacer la restada casi 0, ¿cierto? Positivo, porque este gana, y si usted evalúa la función en 1 también le da 0, entonces efectivamente se cumplen las dos condiciones. Podemos decir que sí es continua en el intervalo cerrado. La anterior no, por el problema de que ese valor era en el denominador, ¿sí? Y finalmente tenemos esta función en donde ya no hay ningún cuadrado, ¿cierto? Como es la continuidad de la función f de x igual a la raíz de x más 1. Entonces tenemos que ver en qué parte la función sí es continua. ¿Qué conclusión necesitamos acá? ¿Qué condición se tiene que cumplir para que esto se pueda calcular? X menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0, porque está en una raíz. Eso se da cuando x es mayor o igual que 1, no tengo ninguna otra restricción, ¿cierto? Entonces la función es continua o se puede calcular en desde el 1 hasta el infinito, ¿cierto? Lo que pasa es que este 1 no lo puedo tan tajantemente decir que es cerrado. Yo ya sé que desde el 1 hasta el infinito yo no tengo problemas en calcular esta función. Si yo tengo un número más chiquito que el 1, ya esto se vuelve negativo y no lo puedo calcular. Entonces ella no tendrá problemas de continuidad en este. ¿Cómo evalúo si en 1 es cerrado o no? Necesitamos que el límite, cuando uno se acerque al 1 por la derecha de la raíz de x menos 1, sea igual al valor de la función en ese mismo punto. ¿Cuánto vale este límite? Si yo me acerco a 1 por la derecha, son números más grandes que el 1, 1,0001. Si yo le quito 1,
eso es positivo, es casi 0, y raíz de 0 me da 0. Y cuando yo evalúo el valor de la función en 1, 1 menos 1, 0, raíz de 0 da 0, los dos valores coinciden. Entonces sí es continua en el intervalo cerrado, ¿cierto? O semicerrado, porque el infinito no lo puedo cerrar. Desde 1 hasta infinito. Este lado pues evidentemente siempre quedará negativo y este ya lo puedo cerrar porque se cumple la condición que acabamos de evaluar, ¿sí? Ahora viene como una combinación de esta continuidad, pero cuando tenemos como varias funciones mezcladas. Vamos a suponer que tenemos una función f y una función g. Ambas funciones vamos a suponer que son continuas en un punto A. Y vamos a suponer que tenemos una constante que es c. Si decimos que f y g son continuas en un punto A, entonces la suma, la resta, la multiplicación por un escalar, el producto de f por g y la división de f sobre g también se puede decir que son continuas. Obviamente aquí en la división pues hay que tener mucho cuidado con que no se vuelva cero el denominador. Pero si f y g son continuas, la suma será continua en ese punto, la resta también. El producto por un escalar, el producto de funciones y la división de funciones también serán continuas ahí. Vamos a evaluar este, digamos, teorema o definición con estos ejemplos. Tenemos f de x es una función lineal y g de x otra función cuadrática. Y nos dice, determine o evalúe cómo es la continuidad de la división de las dos funciones. Vamos a hallar como la continuidad de cada una por aparte y vamos luego a hacer una combinación. Miremos para f. Para f de x igual a 3x más 5. Yo no tengo ningún problema para esta función es una línea recta, no tiene gaps, no tiene huecos, no tiene problemas, es continua en menos infinito hasta el infinito. Ella no tiene ningún problema, su dominio son todos los reales y en todas partes se puede calcular el valor y el límite será igual al valor de la función, ¿cierto? Ahora miremos para g de x, ¿cierto? Yo tengo 2x a la 2 más 5x menos 3. Pensando en ella sola como un individuo de segundo grado, yo puedo decir lo mismo, ¿cierto? Ella también es continua en menos infinito hasta el infinito. Para ese polinomio de segundo grado, uno tampoco tiene ninguna restricción, no tiene ningún inconveniente, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la división f sobre g. A ver qué pasa cuando ya las combino. Me queda arriba 3x más 5 arriba y me quedaría abajo la función 2x a la 2 más 5x menos 3. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo ya tengo la función combinada. Y si hay algún problema de continuidad o si siguen siendo continuas en todos los reales. Teóricamente, si ellas continúan todos los reales y la de abajo también, toda la función debería ser continua en todos los reales. ¿Cuál es el problema? Que aquí tengo un cociente. Entonces, ella va a tener problemas de continuidad cuando el denominador se vuelva 0. Entonces, podemos decir por acá, será continua en todos los reales excepto cuando g de x se vuelva 0. Porque a pesar de que ellas continúan todos los reales también, si se vuelve 0, si mi función combinada o compuesta ya va a tener problemas, ¿cierto? Porque tengo un 0 abajo. Entonces tenemos que sacar esos valores de la continuidad. 2x a la 2 más 5x menos 3 lo vamos a factorizar. Multiplicando y dividiendo por 2 nos queda 2x a la 2 más 5 por 2x menos 6 y dividiendo por 2
esto se vuelve 2x menos 6, perdón, menos 3. No, 2x más 6, perdón, y 2x menos 1 sobre 2. Tal que 6 por 1 da menos 6, y si a 6 le quito 1 me da este 5. Vamos a dividir el primer paréntesis entre 2 y nos va a quedar entonces aquí que es x más 3 por 2x menos 1. Y ya desaparece el denominador, ¿cierto? Esta es la función g de x, solamente que la factoricé. ¿Cuándo se vuelve 0? Tengo un problema, cuando x valga menos 3 y cuando x valga 1/2. Ahí tengo situación de inconveniente porque se va a volver 0 la función que está en el denominador, ¿cierto? Entonces, digamos que será continua. Hagamos la acepción. F sobre G será continua en todos los reales, excepto x igual a menos 3 y x igual a 1/2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese punto mi denominador se volverá 0 y ahí tendré huecos. De resto, como cada uno